Perfecto. Pues ahora sí, buenos días a todos hermanos, los que están conectados y también los que van a estar escuchando esta clase. Es un gusto para mí el poderles dar nuevamente una clase más de hermenéutica. La clase pasada pudimos estar viendo lo que era la regla cuarta, acerca de lo que significa para nosotros el tener la oportunidad de saber que lo que significa la regla cuarta es tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje. Entonces ya pudimos haber estudiado estas tres reglas anteriores, pues el tener el sentido usual y ordinario, el poder utilizar alguna frase, el contexto y ahora tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje. Me había quedado más o menos en la aplicación de la regla, la cual sí era importante para nosotros tener bien en nuestra vida, que encontrar la herramienta de estudio y que todo esto va a poder funcionar si nosotros lo estamos practicando, lo estamos entrenando constantemente y hasta ahí nos habíamos quedado en la aplicación de la regla cuarta. Entonces, regresando a la parte de la clase del día de hoy, vamos a ver lo que es la regla quinta en este día. ¿Qué significa consultar los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales? Y aquí me van a preguntar mucho ustedes, ¿no? ¿Por qué se repite tanto las cosas espirituales por las espirituales? Porque muchas veces la aplicación que es física en nuestra vida de la palabra de Dios la podemos utilizar sin ningún problema, pero lo importante es que cuando algo tiene que hacerse de forma espiritual, que a lo mejor en la palabra de Dios se tenía que hacer físico, y podemos poner miles de ejemplos. Uno de ellos es, pues, por ejemplo, poner la sangre en los dinteles de la puerta. Pues ahora sabemos que nosotros no tenemos que matar a un animal para que nosotros podamos saber que la sangre de Jesús, que es el sacrificio perfecto, es suficiente, sino que ahora las cosas espirituales, saber que esto podemos aplicarlo a nuestra vida directamente y ya no requiere de una acción física. Esto ya es sabiendo los paralelos, explicando las cosas correctamente cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Entonces, antes de poder iniciar la clase, voy a pedirles que puedan cerrar sus ojitos y que podamos entrar a explicar la clase del día de hoy, ya que vamos a ver la regla quinta y vamos a ver el adicional de la hermenéutica, que van a ser las figuras retóricas. Entonces, acompáñenme a orar en esta hora y vamos a entregarle esta clase a nuestro Dios. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, tarde en este caso para la hermana Flor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar conectados para aprender más de ti, Señor, para aprender más a cómo estudiar tu palabra. Y en este día te entregamos esta clase en la cual vamos a aprender la regla quinta, cómo vamos a aplicarla a nuestra vida de estudio, Señor, y sobre todo también cómo utilizar las figuras retóricas en la palabra tuya, Señor. En esta hora te pido, como siempre iniciamos en cada clase, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, que tú seas poniendo las palabras necesarias en esta clase, Señor, para que lo que vayan a aprender mis hermanos, sin duda alguna, sea de bendición y de provecho para sus vidas y para su estudio diario de la palabra. Te damos gracias en este tiempo y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ahora sí nos vamos directamente con la regla quinta, que, como entendemos, al igual que las demás reglas, las 4 primeras reglas que ya estudiamos, esta regla va a ser esencial para poder comenzar a explicar lo que va a venir de Dios utilizando únicamente la Biblia como el único sustento. Recordemos que la regla fundamental de la hermenéutica es que la Biblia se va a explicar con la misma Biblia. Entonces, de la misma forma, al utilizar esta regla fundamental, la regla quinta va a funcionar directamente con el elemento que es la palabra de Dios y no vamos a requerir otra herramienta de estudio como es un diccionario bíblico, un diccionario normal, una Biblia de estudio, todos estos elementos que van adicionales, un comentario bíblico, todo esto no va a ser necesaria para la aplicación de la regla quinta. Ojo, aquí es importante que si tenemos la oportunidad de tener acceso a estos elementos, pues sin problema los podemos tener. Pero la regla quinta va a ser solamente explicada con la palabra de Dios. Entonces, para esto vamos a ir a 1 Corintios 2:13,
¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 2:3. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esto si nosotros nos vamos al subtítulo donde empieza esta parte de la explicación, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Aquí es muy importante porque todas estas reglas que estamos viendo, si nosotros aplicamos la regla tercera, que en este caso es aplicando el contexto, para eso nos vamos a ir al subtítulo donde empieza el versículo 6. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber que en el 13 nos está explicando que va a acomodar lo espiritual a lo espiritual? Sabiendo el propósito por el cual lo está escribiendo, en este caso, lo que fue Pablo. La revelación por el Espíritu de Dios es que saber que las cosas que van a ser acomodadas al Espíritu van a ser reveladas por el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, vamos a poder aplicar, que como dice, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nosotros vamos a aplicar esta regla utilizando la famosísima exégesis intrabíblica que vamos a explicarlo en el siguiente semestre, que vamos a explicar la Biblia con la Biblia. Y primero que todo vamos a tener que entender lo que significa un paralelo, porque eso es lo que significa la regla quinta. Es consultar los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales. Entonces, una vez entendiendo lo que es un paralelo, vamos a entender por medio de un ejemplo, por pasajes, vamos a entender que en este caso el paralelo se va a explicar primero que todo los que van a hacer referencia uno del otro. Esto, por ejemplo, va a ser en Hebreos 10:37 al 38, con Habacuc 2 del 3 al 4. Entonces, si nosotros nos vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 37 y 38, nosotros vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En este caso dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y en este caso, si nosotros lo comparamos con Habacuc 2 del 3 al 4, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y ya viene más adelante, ¿no? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, si nos damos cuenta, esto hace referencia en Hebreos lo que decía en el Antiguo Testamento Habacuc. ¿Por qué? Porque lo tiene que decir como una referencia como tal, porque si también nos vamos al inicio del subtítulo, donde dice en el versículo 26, dice que es una advertencia al que peca deliberadamente. Y si nos damos cuenta, el libro de Habacuc es un libro de exhortación para que en este caso el profeta Habacuc exhortaba al pueblo de Israel a decir lo que estaba mal en ese tiempo, ¿no? Entonces, en este caso lo podemos relacionar bastante, saber que lo que se explicó en Habacuc también lo tenemos que aprender y lo tenemos que reforzar, pues en este caso a los hebreos ya de ese tiempo en el cual estaba escribiendo el autor del libro de Hebreos, poder saber lo que estaba explicando Habacuc, y esto se relaciona bastante porque de hecho son casi las mismas palabras y van de acuerdo al mismo contexto, ¿no? Entonces, otro ejemplo es Primera de Pedro 2:3 con Salmos 34:8, y pues esto prácticamente para poder hacer eficiente el tiempo, lo pueden leer en sus casitas, pero prácticamente tienen la misma referencia. De la misma forma, Primera de Pedro 2:22 con Isaías 53:9, que más que nada, Primera de Pedro con Isaías 53, también hace muchísima referencia con lo que se explica en estos versículos, ¿no? Entonces, primero que todo, el paralelo va a ser los que hacen referencia uno a otro, y el punto número 2 es los que tienen entre sí alguna relación. Esto es muy importante para que podamos aprenderlo y nosotros saber que no solo van a hacer referencia, sino que van a tener una relación en particular. Y esto es Santiago 5:14 con Marcos 6:13. Entonces, Santiago 5, en su versículo 14,
Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si nosotros leemos Marcos 6:13, dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, si podemos darnos cuenta, los paralelos van a ser un complemento a la palabra de Dios. Y aquí no vamos a utilizar otro recurso más que la propia Biblia, que es la palabra de Dios, y en la cual, así como Jesús en este tiempo estaba utilizando el aceite para ungir, en este caso a los enfermos, en Santiago se les explica a la nueva iglesia que lo que hizo el Señor Jesús es algo correcto, que en este caso pues ya no iba a estar nuestro Señor Jesús, sino que los ancianos de la iglesia son las personas no viejitas, sino las personas que más tiempo tienen en la iglesia, que están ejerciendo un ministerio, que están aplicando la palabra de Dios en sus vidas y en la iglesia, puedan ungir a los enfermos con aceite en el nombre del Señor. Y como dice el versículo 15, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, estos paralelos nos van a ayudar a respaldar que lo que dice un libro está refutado anteriormente, ya sea con la palabra de Dios o con algún ejemplo que está en el Antiguo Testamento. De esto mismo vamos a ver en Apocalipsis 13:1 con Daniel 7:7, que es acerca de los puntos escatológicos que van a suceder en un futuro cuando veamos lo que después se estudia en Apocalipsis, que ya se le había dado por revelación a Daniel anteriormente en el Antiguo Testamento. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto va a tener una relación personal para que nosotros podamos saber qué se está explicando sola. Ya aplicamos las reglas primera, segunda, tercera y cuarta, que es sabiendo lo que significa el sentido usual y ordinario, la frase, el contexto, el saber para qué fue creado el libro y ahora poder saber qué textos que estamos leyendo pueden tener relevancia, referencia o alguna relación entre sí. Y para esto muchas de las Biblias que nosotros llegamos a tener en físico llegan a tener también por ahí abajito una cita bíblica que va relacionada como tal. También existen las Biblias de referencia que van a llevarnos a otra cita que está en la Biblia, pero no es necesario tal cual comprar una Biblia de referencia si nosotros apenas si tenemos una Biblia normal. Entonces, de la misma forma, podemos explicar la Biblia con la misma Biblia y también para eso está la concordancia, para que de la misma forma, con una sola palabra, también podamos leer diferentes artículos de la Biblia, los cuales se van a tener alguna referencia y van a formar lo que se conoce como un paralelo. Entonces, también el punto número 3 acerca de los paralelos es los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. En este caso, un ejemplo puede ser Apocalipsis 1:7 con Zacarías 12:10. Entonces, en este caso, Apocalipsis, en su capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Zacarías 12:10 dice la palabra de Dios, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí y a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, si nos damos cuenta, el libro de Zacarías también es un libro escatológico en el cual a Zacarías se le explican muchas cosas que habrán de suceder en un futuro. Y si lo aplicamos en un Apocalipsis 1:7, pues dice que los pueblos de la tierra van a hacer lamentación por él. ¿Por qué van a hacer lamentación? Porque prácticamente lo que ellos tuvieron al alcance en un tiempo van a tener la oportunidad de arrepentirse todavía en ese tiempo cuando pase la gran tribulación. Entonces, los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto se van a explicar mucho entre sí, tienen también mucha referencia,
pero van a hablar de cosas diferentes. Esto también puede ser con Mateo 28 del 1 al 10, con Marcos 16 del 1 al 8, que prácticamente se relacionan y hablan de un tema en específico, pues porque son los evangelios, ¿no? Mateo y Marcos. Entonces, para la regla quinta, esta regla nos va a ayudar, además de aclarar pasajes que pueden ser oscuros o que pueden ser no entendibles, para adquirir conocimientos bíblicos exactos en cuanto a la vida cristiana nos esté hablando. Esto, como referencia y un paralelo, nos va a confirmar que lo que estemos viviendo en un día, pues podamos relacionarlo con dos especificaciones, con un paralelo. Puede haber uno, dos o tres paralelos acerca de una misma cita bíblica. Por eso es importante que el estudio le tomemos su debido tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más leemos la palabra por leer, pues prácticamente pues lo hemos hecho a lo largo de la iglesia, ¿no? En un año podido leer la Biblia completamente. Pero los verdaderos que están tratando de estudiar la palabra de Dios se han llevado hasta 5 años de aprender la palabra. Por eso es que no es fácil leer, no es fácil entender, pero sobre todo no va a ser fácil estudiar, pero para eso vamos a tener al Espíritu Santo, para que esta regla nos pueda ayudar a aclarar pasajes con la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina que pretenda ser bíblica no va a ser considerada como tal sin resumir, sin comparar o expresar con fidelidad todo cuanto diga la palabra de Dios. Por eso aquí es importante que si nosotros conocemos a alguien o si incluso hemos llegado a ser nosotros aquellos que han dicho, no, pues es que prácticamente en Filipenses 4:19 dice que mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y yo no doy ni siquiera gasto a mi familia, prácticamente estamos haciendo un estudio aislado y lo que tenemos que hacer es resumir, comparar, expresar y utilizar ya estas 5 reglas que hemos adquirido a lo largo de este caminar en hermenéutica para que cada cosa que estudiemos le saquemos todo el aceite posible. Si ustedes ven, cuando ustedes, si ustedes quieren googlear más adelante, acabando sus clases, cómo se hace el aceite de oliva, vamos a ver que pasan por un proceso muy grande las aceitunas, que en este caso son las que producen el aceite, tienen que ser machacadas, tienen que ser súper procesadas para que todo lo que salga de la aceituna se aproveche al máximo. De esa misma forma, nosotros podemos aplicar así la palabra de Dios para sacarle toda la riqueza y todos los nutrientes esenciales de cada versículo y de cada pasaje, porque siempre, como dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Creo que sí es de Hebreos o es en otro libro, ahorita ya se me olvidó, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces tiene que ser viva y tiene que estar constantemente nutriéndonos en todo tiempo. Entonces, para poder ya entender estos tipos de paralelos, pues lo explicamos más en este caso, ¿no? Sabemos que los que hacen referencia a uno, los que tienen entre sí alguna relación y los que tratan de algún modo u otro del mismo asunto. Entonces, como tipos de paralelos o paralelos de palabras, al estudiar los paralelos va a convenir señalar que hay 2 formas distintas de consultarlos. El paralelo de palabras, el paralelo de ideas, y de esta misma forma nosotros vamos a poder explicar o buscar en la misma palabra de Dios conforme a estas 2 formas de consultar los paralelos. El paralelo de palabras vamos a ver que se va a utilizar cuando se necesita explicar una palabra dudosa y se quiere adquirir su verdadero significado consultando otros textos en que ocurre. Aquí va a ser solamente con palabras y, por ejemplo, vamos a tratarnos de nombres propios, se va a apelar al mismo proceder para hacer resaltar los hechos y verdades que de otro modo perderían significado e importancia. Un ejemplo va a ser Gálatas 6:17 con 2 Corintios 4:10 y 2 Corintios 11:23 y 25. Entonces, para explicar un poquito rápido, Gálatas 6:17 con 2 Corintios 4:10, dice en Gálatas 6:17. Dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces, en este caso, 2 Corintios 4:10, dice,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, aquí cómo vamos a saber que la palabra de Dios dice que se va a marcar en nuestros cuerpos. De la misma forma, nosotros vamos a ver que en Gálatas se explica de una forma que, pues dice, pues en este caso es un poquito fuerte porque los Gálatas en este caso se les llamó incluso insensatos y era una iglesia que era rebelde sabiendo ya lo que significaba el evangelio y pues prácticamente lo que dice es que nadie le tiene que causar más desprecio porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué significa tener las marcas del Señor Jesús? Bueno, ahora explicándolos en el paralelo de palabras, lo que dice 2 Corintios 4:10 dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. De la misma forma que todo lo que vayamos a aprender de parte de Dios con la doctrina del Evangelio, con lo que aprendamos de la Biblia, se tiene que incluso marcar en nuestra vida propia. Por eso dice nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque incluso si nosotros antes teníamos algún vicio, leyendo la palabra de Dios sabemos que eso afecta al templo del Espíritu Santo, pues vamos a ver que si nosotros teníamos una vida de vicios, ahora hoy en Jesús se va a demostrar en nuestros cuerpos sabiendo que la marca del Señor Jesús es que no es una cicatriz, sino que es algo que se ve hoy en día, un cambio radical en nuestras vidas. Esto quiere decir el paralelo de palabras. Aquí vamos a ver, pues en este caso en los ejemplos, cómo explican otras cartas lo que se refería en las marcas de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver cómo Pablo se refería a lo que había sufrido por predicar el Evangelio, y pues esto es lo que les comentaba, ¿no? Se tiene que hacer notorio en nuestras vidas, no tanto como una cicatriz de batalla de que hay uno sufre, que sí puede sufrir porque a lo mejor no se predica la palabra de Dios en donde estamos nosotros ubicados, pero también con algo positivo, que son marcas que son para bien, que marcan un testimonio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en el ejemplo 2, en la carta de Gálatas 3:27, dice el apóstol que los bautizados están vestidos de Cristo, y vemos que su significado y lo que refería Pablo de manera espiritual es que debíamos dejar de vivir como el viejo hombre, ¿no? Entonces, otro ejemplo es Romanos 13:13 y 14, con Colosenses 3, del 12 al 14. Entonces, pues prácticamente son 3 ejemplos adicionales. Entonces, nos vamos a saltar el ejemplo 2 porque por falta de tiempo. Pero en el ejemplo 3, en la diapositiva nos dice, ¿no? Hechos 13:22, dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿a qué se va a referir esto cuando se le explicaba en Hechos a la gente que estaba predicando el Evangelio? En 1 Samuel 2:35, David en su labor de sacerdote y rey obraría conforme a la voluntad de Dios confirmado en el capítulo 13 y en el versículo 14. Entonces, en este caso, un varón conforme al corazón de Dios pues no es que iba a tener el corazón propio de Dios, sino que el designio, la voluntad y la intención de Dios estaba transmitida en la vida de David. Por eso es que todos estos paralelos de palabras vamos a ver y aplicar en todo tiempo lo que significa cada palabra que no entendamos, porque se va a explicar con otro pasaje de la Biblia. Por eso es que les decía que también la concordancia es importante que la tengamos presente, porque muchas veces decimos, pues, ¿cómo? Pero ya teniendo estas 5 reglas, vamos a saber que va a ser más fácil de poder consultar y de aplicar conforme a la palabra que estemos buscando. Para esto va a ser el paralelo de palabras. También me voy a brincar el ejemplo 4, pero nosotros para poder aplicar correctamente este paralelo de palabras, va a ser necesario el apoyarse con una Biblia de estudio y con una concordancia. Es importante que sí se va a explicar con la Biblia misma, pero si nosotros tenemos una Biblia de estudio, muchos de estos paralelos de palabras también van a venir en la parte de abajo donde nosotros aplicamos este estudio, donde se aplica, donde ya tuvo una revisión anterior y que se va a relacionar con otra parte, y la concordancia que regularmente en las Biblias está al final, nosotros podremos consultar palabra por palabra, pero también nos va a poder ayudar a seguir los siguientes pasos, que es buscar las mismas palabras en el mismo libro que se encuentran, buscar las palabras en otros libros del mismo escritor,
dirigirse a los libros de la misma época, consultar las concordancias para encontrar referencias en otros libros de la Biblia, y de esta forma nosotros vamos a poder hacer más robusto nuestro estudio con un paralelo de palabras. Aprendiendo y teniendo estos mismos pasos, vamos a poder saber que si a lo mejor nosotros no tenemos una Biblia de estudio y nuestra Biblia no tiene concordancia, vamos a poder tener, buscando las mismas palabras en el mismo libro que se encuentran, buscando las palabras en otros libros del mismo escritor, por ejemplo, lo que escribió Salomón, que en este caso fue Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vamos a ver que en estos tres libros pueden haber palabras que se repitan y que nosotros podremos aplicar un paralelo de palabras conforme a lo que está escrito. También dirigirnos a los libros de la misma época, que más o menos son los de los profetas, que van casi de la mano en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del pueblo de Israel, y consultar las concordancias para encontrar referencias en otros libros de la Biblia. Por eso es importante que si nuestra Biblia tiene una concordancia, sepamos que la vamos a usar más de la que ya anteriormente lo utilizábamos, ¿no? Entonces, ahora vamos a explicar los paralelos de ideas. Para poder conseguir una idea exacta y completa de lo que enseña la Escritura en algún texto específico, siempre se tiene que consultar ya no solamente las palabras paralelas, sino las enseñanzas, las narraciones y los hechos contenidos en textos o pasajes aclaratorios. Estos se van a llamar paralelos de ideas. Ya no van a requerir solamente una palabra que va a ser extenso un estudio, sino ahora vamos a hacer extenso un estudio con una idea conforme a lo que está en una enseñanza, en una narración o en un hecho en específico, ¿no? Entonces, el ejemplo número 1 va a ser que la Iglesia Popular va a utilizar el versículo de Mateo 16-18 como base para decir que la figura de Pedro es la base de toda la Iglesia. Y es ahí pues que obviamente vamos a ver que todas las enseñanzas de la Iglesia Católica van a decir que de ahí vengan los papas y que hacen relación del significado de su nombre con la idea del gobierno que se crearon, pero realmente los paralelos nos van a servir para aclarar este tipo de dudas y en este caso nos van a aclarar esta idea. En Mateo 21 del 42 al 44, Jesús va a afirmar que es el mismo, o sea, que Él es mismo, Jesús, la piedra fundamental y angular que se basa en lo que dice el Salmo 118, versículo 22 e Isaías 28, 16. Esto pues obviamente lo vamos a leer un poquito más tardado, pero sí tenemos la oportunidad de que en casa lo podamos aprender. Es importante que solamente sentemos las bases del paralelo de ideas. Entonces, después el mismo Pedro lo va a aclarar afirmando lo que Jesús decía en Primera de Pedro 2, 4 al 8. ¿Por qué? Porque imagínense, si esto pasa hoy en día, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que están fundamentando en un solo versículo, tuvo que hacer el mismo Pedro una carta para poder deslindar lo que en ese tiempo ya se estaba afirmando, que Pedro iba a ser San Pedro. Yo me imagino que ya iban a decir, no, San Pedro ya es un mediador, ya es un Jesús, y él lo aclara en Primera de Pedro 2, 4 a 8, que dice que la piedra angular es Cristo y solamente en él tenemos que cimentar nuestra vida. Entonces, por último, vamos a ver a Pablo hablando de esta misma idea en Efesios 2, 20 y 21, entendiendo que todos los apóstoles y todos los profetas son solo cimientos, pero el principal y la base de todo el edificio es nuestro Señor Jesús. Aquí ya vamos a entender con diferentes citas lo que significó una idea en particular de lo que vemos en Mateo. Al principio que se empezó el estudio, nos llevó varias citas para llegar a que la idea es que la piedra angular es Jesús, que es la base de todo cimiento de la iglesia. Entonces ahora sabemos que no es Pedro, no es Pablo, no fue ni siquiera en el tiempo de Isaías, ni en el caso del rey David cuando se explicó lo que significaba en este caso la vida de Jesús, ¿no? Ahora el cimiento de alguna parte de su vida cristiana o de la parte que se cimentaba en el Antiguo Testamento como el establecimiento de un reino, ¿no? Sino ahora sabemos que
todo nos va a llevar, y este estudio de paralelo de ideas nos va a llevar que ahora en este caso la piedra angular es Jesús. Y así podemos llevárnoslo con diferentes cosas que estemos leyendo a lo largo de nuestro caminar cristiano. Por eso es que esto lo podamos aplicar, la regla quinta, en los paralelos de ideas. Entonces, hay otro ejemplo que es Gálatas 6:15, que este no lo vamos a leer porque ya me quedan 7 minutos y no les he dado los paralelos. Y yo creo que ya no me va a alcanzar el tiempo solamente para cerrar en este caso la regla quinta, pero sí no quiero llevarme más tiempo para explicar dos ejemplos. Esto sin duda alguna, ustedes lo pueden llevar a cabo para poder estudiar esta regla quinta y pues obviamente para resolver el cuestionario en cuestión. Pero sin duda alguna tenemos que nosotros entrenar cada regla que nosotros estamos aprendiendo para que esto se vea evidente en nuestras vidas y que podamos hacerlo con más facilidad. Recuerden, nunca frustrarse porque es importante el perseverar, el permanecer para que en todo tiempo que estemos nosotros intentando estudiar la palabra de Dios, siempre nos va a llegar algo diferente en nuestras vidas y nos va a edificar. El estudio de la palabra de Dios no es para frustrarse, sino para disfrutar aprendiendo lo que Dios nos va a estar mostrando día con día. Y ahora, esto siempre también me gusta mucho aplicarlo en todo tiempo, cada vez que Dios me permite dar una clase o que Dios me permite estar al frente de alguien, siempre Dios va a confirmar su palabra en las predicaciones o con el pan que se nos está ofreciendo a lo largo de la semana. Esa misma semana o a lo mucho a la siguiente, Dios siempre va a confirmar cada cosa que estemos estudiando. No importa de qué rubro, siempre Dios va a estar confirmando su palabra. Porque si Dios quiere que nosotros aprendamos algo de la Biblia, siempre Él va a querer que esté confirmado en nuestra vida para que una vez confirmado y aprendido, ya sepamos nosotros aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces aquí se termina la regla quinta, que es consultar los paralelos explicando las cosas espirituales por las espirituales, y me quedaron nada más pendiente el tema de las figuras retóricas. Esto de verdad que me causa un poquito de presión porque no tuve el tiempo para poderles dar este tema, pero sí me gustaría hacer una clase entre semana para que yo pueda darles vía YouTube lo que significa las figuras retóricas. Así que por favor les pido a todos que ahorita estén escuchando esta clase que puedan estar al pendiente, ya sea miércoles o jueves, que yo voy a estarles subiendo una clase con las figuras retóricas para que nosotros podamos entender lo que significa cada cosa, ¿no? En este caso, pues me puedo ir rapidísimo con esta parte y entender cada cosa, pero sí es un tema robusto que de hecho son prácticamente 15 diapositivas con lo que significa cada cosa, cada figura retórica que podemos aprender de la Biblia. Y entonces, si yo lo doy ahorita en 4 minutos, no me van a entender nada. Entonces, por eso sí es importante que lo tengamos. Y pues aprovechar estos 4 minutos para poder cerrar la clase, darle gracias a Dios y sobre todo para preguntarles cómo van con sus cuestionarios, porque sí es para mí importante saber que pues obviamente yo estoy dando una forma de evaluación, pero si ustedes se les está complicando hacerlos, se les está generando conflicto terminarlo, como yo les dije en la grabación anterior que fue el criterio de evaluación, solamente les pido que respondan los cuestionarios entendiendo el material que les voy a enviar de todas las clases, pero que sí tengamos la oportunidad de que lo hagamos con nuestras propias palabras. Esto no quita demasiado tiempo porque vamos a tener prácticamente las respuestas para hacer los cuestionarios. No es un cuestionario a ciegas que nosotros aprendamos o que ya lo tengamos estudiado con nuestras anotaciones. De hecho, yo les voy a dar todos los elementos y todos los materiales. Pero si ustedes llegan a tener algún tema de tiempo, algún tema complicado, por favor háganmelo saber para que yo también busque una solución para que ustedes puedan pasar bien el semestre. Y fue una situación complicada porque fue el cambio de maestro, en este caso porque nuestro pastor Gio pues prácticamente ya no pudo darles el final de la clase, pero sí me ocupa mucho que ustedes puedan sobre todo aprender a aplicar lo que estamos viendo en este caso como las reglas de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque esto les va a servir, si ustedes lo ponen en práctica, que eso es lo que más me importaría que ustedes lo hicieran,
Ustedes no van a llegar en blanco cuando ustedes aprendan la exégesis bíblica, la exégesis intrabíblica, todo lo que van a ver en el siguiente semestre. Ustedes digan, bueno, sí tuve todo esto de hermenéutica, pero ¿cómo lo voy a aplicar en exégesis? Que ustedes aprendan desde este momento, antes de poder cerrar el semestre, cómo aplicar las reglas de la hermenéutica. De verdad, sin duda alguna, les pido de verdad, por favor, sin ninguna pena, sin ningún compromiso, si ustedes tienen algún pendiente o no han hecho algún cuestionario, que puedan decirme, ¿sabes qué, David? Yo he hecho hasta el 6 y que me puedan entregar hasta el 6 y buscar la forma de que del 6 al 13, no sé, por ejemplo, yo pueda hacerles alguna forma de evaluación diferente para que ustedes solamente me puedan entregar un pequeño trabajo con un análisis de algún versículo y que podamos acabarlo sin problema y que no tengan miedo o presión de que esto ya es el fin de semestre, sino que pues obviamente no es una escuela tradicional, sino que siempre tenemos que buscar que ustedes aprendan y que a ustedes se les quede lo que estamos estudiando día con día, ¿no? Entonces, una vez terminado este pequeño mensaje para ustedes, les quiero pedir por favor que podamos agradecer a nuestro Dios por esta clase y pues esperen la clase de figuras retóricas en la semana para que ustedes la puedan ver y contáctenme si tienen alguna duda, ¿vale? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites estar en este tiempo en el cual podemos nosotros entrar a aprender más de tu palabra, Señor, y podemos nosotros saber que lo que estamos aprendiendo tenemos que aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están conectados y que no se han podido conectar, a que podamos juntos, Señor, poder estar aprendiendo de ti y que no se nos haga pesado, Señor, cada estudio de tu palabra, sino que se nos haga algo que es una riqueza fundamental que tenemos que aplicar en nuestra vida sí o sí, Señor. Prepara sus corazones y por favor permite que ellos tengan el tiempo suficiente para poder terminar este semestre con bien y por favor bendícelos en cada cosa que hagan. Te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y pues bueno, amados hermanos, nos despedimos ahora sí de la clase y primeramente Dios, espero sus comentarios por privado para saber en qué les puedo ayudar para terminar este semestre. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase, que ya prácticamente es el cierre, y pues que Dios les bendiga. Nos vemos, hermana Flor, hermano Manu,